Hola chicos y chicas, estamos aquí para revisar la guía número 2 del segundo trimestre del primer nivel medio, es decir, primero y segundo medio. Acá lo que vamos a ver es, vamos a intentar comprender las demandas actuales de las comunidades mapuches y cómo tienen su origen en el siglo XIX, ¿ya? Durante la ocupación de la Araucanía. Y luego vamos a comparar algunas visiones sobre el inicio de la Guerra del Pacífico. Entonces, la ocupación de la Araucanía fue un proceso que se llevó a cabo en 1862, es decir, en el siglo XIX, cuando Chile ya se había independizado. Recordemos que los españoles nunca lograron vencer a los mapuches, fue el Estado chileno el que terminó de quitarle las tierras. Habían diferentes explicaciones de por qué necesitaba Chile tener el territorio ocupado por los mapuches de la Araucanía. Obviamente hay un factor económico. Había una alta demanda de trigo y Chile necesitaba exportar trigo al extranjero, entonces necesariamente tenían que tener esas tierras que estaban ocupadas porque eran tierras muy fértiles, entonces necesitaban esas tierras incorporarlas a la actividad agrícola del país. El otro factor era que el pueblo mapuche tenía un dominio sobre la Araucanía y este dominio era visto como una amenaza para el Estado chileno, como una amenaza para la soberanía del Estado chileno. Y por supuesto está el factor cultural. Durante toda la historia de la humanidad se ha tenido el concepto de lo que es civilizado y de lo que es salvaje. Entonces, en este contexto, desde que llegaron los españoles, ellos se sintieron los civilizados y decían que los indígenas eran los pueblos salvajes. Y por supuesto, decían que necesitaban civilizar a las comunidades mapuche que todavía no querían integrarse a la forma de vida que tenían los chilenos. Entonces, comienza la ocupación de la Araucanía mediante un plan ideado por el coronel Cornelio Saavedra, y este plan se llamó Pacificación de la Araucanía. Las campañas militares que se llevaron a cabo durante este proceso de pacificación fueron, por supuesto, muy violentas y terminaron despojando a los mapuches de sus tierras. ¿Y dónde los pusieron? En tierras más reducidas y de menor calidad, donde costaba más sembrar y cosechar alimentos. Y esas tierras que quedaron libres, el Estado chileno llevó a colonos, llevaron a alemanes sobre todo, y a familias adineradas, que hasta el día de hoy son las dueñas de esas tierras, tienen ahí forestales e hidroeléctricas. Entonces talan los bosques originarios para poner pinos, porque eso sale más rápido, o eucaliptos, y ponen bosques artificiales. Entonces, como lo explotan tanto, la tierra se va volviendo infértil. Y todo eso solo beneficia a los empresarios. Los mapuches sí quieren que les devuelvan las tierras y además quieren libertad económica, política y cultural. Entonces necesitan que constitucionalmente se reconozca que ellos quieren ser autónomos, porque ellos no tienen la misma visión de vida que nosotros los chilenos. Se creó una ley en 1984 que es la ley antiterrorista. Entonces, se ha utilizado esa ley para criminalizar y perseguir al pueblo mapuche. Yo creo que todos hemos visto en las noticias cuando queman camiones o cosas así, y siempre se culpa a los mapuches de que hicieron eso. Y no siempre es así. Muchas veces, y se ha comprobado, han sido montajes de los mismos dueños de los camiones para cobrar luego los seguros, o han sido los mismos fuerzas policiales las que hacen eso, para inculpar a los mapuches y tener una excusa, y de esa forma, a través de la policía del Estado siga teniendo control sobre ese territorio. Porque, por supuesto, todavía hay comunidades mapuches que están exigiendo que se les devuelvan las tierras. Hay unas que están conformes con lo que tienen, pero hay otras que no, que dicen que se les devuelvan las tierras y que además dejen de explotar los recursos naturales, las forestales. Bajo esta ley antiterrorista se llevan a cabo juicios, que han sido calificados por lo bajo como irregulares por los organismos internacionales que han venido a ver esos juicios. Porque, por ejemplo, muchas veces no hay pruebas de que cierto comunero mapuche hizo, no sé, quemó un camión. Entonces, ¿qué hace? Por esta ley, llevan a personas a declarar que vieron que tal persona quemó el camión.
Pero esos testigos están detrás de un biombo y con la voz distorsionada y no dan su nombre. Entonces, es súper irregular eso, porque entonces cualquier persona podría ponerse ahí y decir, ah, es que yo lo vi quemando el camión. Eso y otras cosas más, como por ejemplo, los malos tratos que tienen los comuneros mapuches cuando los toman detenidos. Incluso hay mujeres mapuches a las que han obligado a parir, es decir, a tener sus hijos engrilladas en camas. Y eso está pasando a llevar un derecho humano. O sea, a ninguna presa, ya por muy grave que sea su delito, debería tenérsela engrillada. Entonces, como forma de lucha, los mapuches usan, por ejemplo, los que están detenidos, utilizan la huelga de hambre como medida de presión para que, no sé, aceleren el juicio o hagan mejor su investigación y tengan pruebas reales para acusarlos, porque muchas veces son solo circunstanciales o de testigos de dudosa procedencia los que dicen que hicieron tal o cual cosa. Tienen que responder aquí en la actividad 1 unas preguntas. Con la información que estaba ahí arriba, tienen que describir el factor económico que explica la ocupación de la Araucanía. Eso ya se los mencioné. ¿Cuál es el interés económico que tenían los chilenos por esas tierras? Y ¿cuál era el factor cultural que explicaba la ocupación de la Araucanía? ¿Quiénes son los dueños actuales de las tierras mapuche y para qué son utilizadas esas tierras? Nosotros ya acabo de mencionar quiénes son los dueños y qué tipo de empresas habían ahí. ¿Cómo ha sido utilizada la ley antiterrorista contra los comuneros y comuneras mapuche? Y esto está textual en la guía. Según el especialista chileno en temas mapuche, Venancio Toño de Pan, ¿qué es lo que quieren los mapuches? Y luego viene una actividad, tienen que ver un videoclip sobre un rapero chileno, ¿ya? Se llama la canción Lo que no voy a decir, de su verso. Está en YouTube, la pueden buscar ahí o la pueden buscar en este link que aparece acá. Escuchan la canción, le toman atención a la letra, ven las imágenes y luego eligen uno de estos 3 temas, no los 3 temas, uno. El primer tema puede ser la lucha por recuperar sus tierras. El segundo tema es la criminalización de los comuneros por la ley antiterrorista. Eso también se menciona en la canción. Y luego puede ser también la visión que tienen los mapuches de los seres vivos y la tierra. ¿Qué tienen que hacer con eso? Luego de elegir el tema, hacen un afiche, un collage, un dibujo que exponga lo más explícitamente el tema que ustedes eligieron. ¿Ya? Aquí les puse la rúbrica de evaluación. Tiene que, si ustedes quieren excelente, su obra, la obra que sea, si hicieron un dibujo, un afiche, lo que sea, tiene que exponer de manera precisa el tema elegido, es decir, que yo lo vea y sepa a qué tema se están refiriendo, y utilizar la mayoría de los elementos mencionados en la canción. Y por supuesto que la obra esté limpia y ordenada. Acá tienen que hacerlo, tienen que escribir el tema, por ejemplo aquí le ponen, no sé, la lucha de los mapuches. Y aquí hacen el dibujo, el afiche, lo que ustedes eligieron hacer. Volvamos a la guía de aprendizaje y veamos que acá hay un poquito de materia explicando la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado entre Chile y Perú y Bolivia. Esto ocurrió también en el siglo XIX. Las partes de Arica y Antofagasta no eran de Chile. Arica era de Perú y Antofagasta de Bolivia. Entonces, ahí en esa zona, en esta primera y segunda región, habían yacimientos valiosos de salitre. Y este mineral era muy cotizado porque servía como abono agrícola y también para elaborar explosivos. Si bien los yacimientos de salitre estaban en Bolivia, en Perú, pero sobre todo en Bolivia, las personas que tenían, los dueños de las empresas, de las salitreras que estaban ahí, no eran bolivianos, eran sobre todo chilenos y británicos. Bolivia no tenía dueños ahí, no estaba haciendo usufructo directo de sus yacimientos, ellos solo podían cobrar los impuestos. Entonces decidieron de forma unilateral subir los impuestos a la explotación a los chilenos. Y esto se supone que pasaba a llevar un tratado que ya tenía Chile con Bolivia, en el que decían que para hacer eso, para subir el impuesto, tenían que estar las dos partes de acuerdo. Entonces, como Bolivia lo hizo solo, Chile decidió declarar la guerra a Bolivia. Perú ya había firmado un acuerdo de alianza con Bolivia, por lo tanto, como Chile le declaró la guerra a Bolivia, Perú también ingresa a la guerra respaldando a Bolivia.
Y por supuesto que la guerra tuvo terribles consecuencias, porque murieron miles de personas, hubo miles de heridos, mutilados, sin mencionar a las viudas y los huérfanos que quedaron. Podemos decir, Chile ganó la guerra. De hecho, Chile anexó Arica y Antofagasta al territorio nacional, y dentro de eso Perú perdió su territorio, pero Bolivia perdió más porque perdió territorio y perdió salida al mar. Y ese es el conflicto que se discute hasta el día de hoy. Vamos a las preguntas. Y lo que yo les propongo acá en la actividad es que lean 2 fuentes de información y que respondan una pregunta de cada fuente. ¿Por qué? Recuerden que a principio de año dijimos que en la historia existen hechos, pero los hechos tienen diferentes interpretaciones. Y un mismo hecho o un mismo proceso puede tener diferentes visiones. Entonces acá se nos presenta una fuente que habla básicamente de que la guerra, Chile le declara la guerra a Bolivia porque la élite, la oligarquía, que eran los dueños de las empresas y los dueños de las salitreras sobre todo, presionaron al gobierno para que le declararan la guerra a Perú por sus propios intereses. Hicieron que sus intereses de clase, es decir, sus intereses de empresarios, se hicieran o se integraran a los intereses nacionales. En el fondo, esta fuente lo que dice es que la culpa, o no la culpa, sino que quien inició la guerra fue Chile y que tenía motivos ocultos. Bueno, que no eran tan ocultos, que era motivo económico, sino quedarse con esas tierras y ser dueño de esas tierras. O sea, perdón, esto es una fuente de Luis Ortega, publicada en 1984. Esta otra fuente, que es de Herbert Klein, de 1982, se llama Historia General de Bolivia, de cómo el gobierno boliviano puso el impuesto unilateralmente y de que, como rompió el acuerdo que tenía previo con Chile, Chile reclamando su derecho, o sea, como que estaba en todo el derecho de declararle la guerra a Bolivia. Ven que los hechos son los mismos, pero cambia la interpretación. En la fuente anterior, según el autor, era culpa de Chile, porque Chile por sus propios intereses declaró la guerra. Acá dicen no, como Bolivia subió el impuesto, Chile estaba en su derecho de ir a guerra. Por lo tanto, acá tienen que responder esta pregunta sobre este documento y esta pregunta sobre este documento. Eso. Pero si tienen cualquier duda, me pueden preguntar al Instagram o mejor al WhatsApp. ¿Ya? Y yo les voy explicando un poco cómo se hace. Voy a tratar de subir la canción también al Instagram. Estén muy bien, mucho ánimo y éxito. Adiós.